A veces me pregunto por qué sigo aquí, por qué sigo arriesgando la vida de mi familia. Lo único que pienso y digo es que hay mucho coraje, mucha indignación, porque mi pueblo está sufriendo mucho por la tortura y por la desaparición forzada. Mi nombre es Diana Esther Morales Rincón. Soy coordinadora jurídica del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Nosotros nos dedicamos a la promoción, defensa y litigio de los derechos humanos. Actualmente trabajamos en temas de tortura y desaparición forzada. Lo que siente uno cuando reciben amenazas es un miedo terrible por el trabajo que realizamos los defensores y defensoras de derechos humanos. Es una sensación de impotencia, de saber que pues si quiere el Estado va a hacer lo que sea contigo. Y este tipo de miedo no solamente lo he experimentado yo, sino todos mis compañeros en el centro, a partir también de un allanamiento que recibimos en el 2012. Entró la Policía Federal Preventiva al centro, precisamente por el caso Cochebomba. El caso Cochebombas es un caso que lleva el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, porque torturaron a 5 personas. Cuando hablamos nosotros del Cochebomba fue porque el 15 de julio del 2010 hubo una explosión en el centro de la ciudad, donde resultaron muertos 2 agentes de la policía y un médico que estaba atendiendo a una persona. Después de eso, la Policía Federal Preventiva realiza una cacería buscando a los responsables. Un 11 de agosto de 2010 detiene a 5 muchachos. Sus familiares no saben nada de ellos, los buscan en todas partes, incluyendo donde se encontraba la Policía Federal Preventiva, y se dan cuenta que ellos están en México después de ver a nivel nacional que son presentados como los culpables del coche bomba. Después de 3 años y medio y una lucha larga, tanto de los familiares como nosotros, y después de probar que hubo tortura, finalmente la Procuraduría General de la República reconoce este hecho y los deja libres. Esto ha sido importante para el centro porque ha sido un logro no solamente a nivel jurídico, sino también a nivel político, y ha impactado a la ciudad de entender que la tortura es un delito grave, es una violación grave a los derechos humanos. Creo que Ciudad Juárez, a partir del 2008, es otra ciudad donde el presidente Felipe Calderón en 2008 declara la guerra contra el narcotráfico, llevando como consecuencias el operativo Conjunto Chihuahua. Este operativo tuvo como consecuencia una serie de violaciones a derechos humanos, y lo que está pasando es que nos quieren controlar a través de la tortura, a través de detenciones arbitrarias, a través de la impunidad, de la desaparición forzada. Que quisiera que este mensaje pudiera llegar no solo a aquellos que puedan ver este video, sino también a mi gente, a mi México, que yo no quiero esto, no nos merecemos esto. Y espero que la comunidad internacional entienda que esto es una lucha y que es por dignidad y compromiso humano que se hace esto.